La pregunta inicial para los grupos de vida que van a estar conversando sobre este texto durante la semana que viene es esta. ¿Cuándo es más difícil obedecer a Dios? ¿En los buenos tiempos o en los malos? Hay muchas maneras de responder esa pregunta, pero eso funciona bien como un rompehielo. La realidad es que en todo tiempo hay desafíos únicos para vivir una vida, porque la vida es una prueba de fe y obediencia. Son exámenes gemelos, los exámenes de la pobreza y de la prosperidad. Siempre me ha encantado lo terrenal de Proverbios 30, 8 y 9, que dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre, robe y profane el nombre de mi Dios. En otras palabras, ser clase media está bien, limita las distracciones y tentaciones de tener demasiado poco o demasiado. Lo más importante en nuestro caminar con Dios y vivir una vida de obediencia gozosa y humilde en Él, sabiendo que en todo tiempo, en tiempos de pobreza y de prosperidad, Él está obrando en nosotros, haciéndonos más como Jesús. Acompáñenme ahora en oración para que Él esté obrando en nosotros mientras consideramos su buena palabra delante de nosotros. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra, que podemos escucharla en nuestro idioma. Estamos, habla a nuestros corazones hoy, Señor. Acércanos a Jesús más y que después de este tiempo en tu palabra, danos a Cristo, Señor. Y oramos así, en Jesús, amén. Entonces Israel, como hemos visto en este libro de Deuteronomio, está a punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. El Señor le está diciendo por medio de Moisés cómo deben vivir al entrar y vivir allí como su pueblo del pacto. Y en estos capítulos anteriores hemos escuchado mandatos repetidos. Recuerden o no se olviden. La conexión es que al recordar lo que el Señor ha hecho por ellos en el pasado, estarán más inclinados a confiar y obedecerle en el presente y en el futuro. Y lo mismo es cierto para nosotros como creyentes hoy. Nosotros también hemos pasado o pasaremos por estos exámenes gemelos de pobreza y prosperidad. Necesitamos recordar al Señor. Así que primero, en la primera mitad de este capítulo, el examen de la pobreza. Empezamos otra vez con este llamado básico a la obediencia que hemos escuchado una y otra vez en este libro. Versículo 1. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando hoy para que vivan, se multipliquen y entren a poseer la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Es significativo que diga todo mandamiento en singular, en vez de los mandamientos. Nos recuerda lo que el apóstol Santiago escribe, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Toda la ley está entrelazada. Todas las buenas reglas de Dios forman un solo conjunto que nos muestra cómo amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y por supuesto, todos fallamos en guardar toda la ley, todo el tiempo. Por eso necesitamos a Jesús, como veremos al final. Sin embargo, el pueblo de Dios en los días de Moisés y su pueblo hoy, que es la iglesia, necesitan la ley como guía para vivir mientras buscamos honrar a Dios.
Y dado este mandato básico, aparece ahora este llamado a recordar la fidelidad de Dios, a recordar la fidelidad de Dios en los tiempos difíciles. Versículo 2. Y recordarás todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora bien, cuando Dios nos prueba, no es porque Él no sepa lo que hay en nuestro corazón y, y necesita averiguarlo, está usando un lenguaje que su pueblo puede entender. Cuando Él nos prueba, en realidad nos está mostrándonos cuánto lo necesitamos por encima de todo lo demás en la vida. Él nos prueba para nuestro bien, para abrir nuestros ojos a, a nuestra necesidad y a su provisión. Él nos prueba para humillarnos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná, comida que no conocían tú ni tus padres. 3 veces en este capítulo leemos que Dios humilló a su pueblo. ¿Has sido humillado delante de Dios? Israel había seguido al Señor hacia el desierto estéril donde no había comida, estaban muriéndose de hambre. ¿Y qué hicieron? Clamaron, dijeron, oh Señor, miramos a ti por ayuda, sabemos que vas a proveer. No, murmuraron. Ojalá estuviéramos de vuelta en Egipto. Éramos esclavos, pero teníamos ollas de carne y pan para hartarnos. El Señor nos trajo aquí para matarnos. Pero luego en la paciencia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Les envía el maná, esta provisión milagrosa de una especie que es sustancia hojaldrada. ¿Qué es esto? Maná en hebreo. Qué bien, aquí. Pero él envió suficiente maná para un solo día, su pan diario, por así decirlo. Tenía que confiar en que el Señor proveería cada día. La fe de ayer no servía para las necesidades de hoy. Cada día una nueva prueba de fe. ¿Confiarían en Él para proveer? ¿Se humillarían continuamente bajo la poderosa mano de Dios? ¿Reconocerían que al final lo único que realmente necesitaban era la presencia misma del Señor? La segunda parte del versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Te suenan esas palabras? Claro que sí. Jesús las citó en su experiencia en el desierto, cual vamos a estar más adelante ahora. Israel tenía que aprender que solo por la palabra del Señor vivirían. En su acto de enviarles maná, Él les estaba diciendo, sí, van a vivir porque ustedes son míos. Que le encanta proveer para su pueblo, incluso para su pueblo murmurador y mezquino. Y también se ve en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Él los sostuvo de forma milagrosa durante estos largos 40 años, mientras los probaba, mostrándoles que podían confiar en Él. Recuerden. ¿Y tú, querido hermano o hermana? Tus tiempos de pobreza, esos tiempos difíciles de un tipo u otro. Tal vez no sabías que iban a comer tú o tu familia al día siguiente, porque la plata estaba muy justa.
y clamaste al Señor y quizás llegó ese cheque inesperado por correo o ese reembolso del que no tenías idea o ese regalo de algún hermano o hermana anónimo de la iglesia. O quizás no estabas pasando por una pobreza del bolsillo, sino una pobreza del alma. Estabas por el piso. Tal vez un suelo que no podías sacarte de encima tras las pérdidas de un ser querido. O la depresión, después que un novio o novia te dejó. O el desgaste desanimante de un mal trabajo en el que sentías que ibas a quedar atrapado para siempre. O alguna condición física crónica con la que te dabas cuenta de que probablemente ibas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. O tal vez la vergüenza que cargabas por algún pecado del pasado, que sabías que había estado perdonado en Cristo, pero igual te seguía pesando como una bola de boliche atada al cuello. Pero entonces, nuestro Señor lleno de gracia, escuchando tus ruegos, vino con su provisión de esperanza, quizás su provisión de salud renovada o su provisión de su espíritu, asegurándote que era su hijo y que solo necesitaba seguir confiando en él, que todo iba a estar bien, porque él está contigo. Sé que en mis 36 años pastoreando esta iglesia, hubo varias ocasiones en las que Dios me probó como pastor. Cuando nos llevó a mí y a nosotros por tiempos difíciles. Y puedo decir sin dudar que esos tiempos fueron, al menos para mí personalmente, tiempos de la disciplina paterna, amorosa de Dios. Tal vez como vemos aquí en Israel. Lee conmigo el versículo 5. Reconoce en tu corazón que como disciplina un hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina a ti. Guardarás los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo te disciplinaron de niño? Esa sería otra pregunta para romper el hielo en los grupos de vida. Si nunca recibiste disciplina, si fuiste libre de hacer lo que quisieras, sin importar si era bueno para ti o para otros, quizás miras hacia atrás y piensas, eso no estuvo bien. Necesitaba disciplina, necesitaba dirección, necesitaba saber que mi padre y mi madre realmente me amaban al poner reglas razonables que hubieran sido para mi bien. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con su hijo Israel durante estos años en el desierto. Hablando de creyentes, en esta era del Nuevo Pacto, leemos estas palabras en Hebreos 12. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportás la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos mucho mejor al Padre y los espíritus y viviremos? Y aquellos, la verdad, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese era el deseo de Dios para Israel. Ese es su deseo para nosotros como hijos hoy, por medio de la fe en su Hijo. Sus planes para nosotros son para nuestro bien
y nuestro gozo. Igual que para Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra. Si ellos obedecían, mira todo lo que tenían por delante. Nuevamente en el versículo 7. Porque el Señor tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vidas, higueras y granados, tierra de olivos y miel, tierra en la que no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es una tierra buena, muy buena. El Señor nos ofrece una vida buena, verdaderamente buena, mientras anticipamos la tierra prometida definitiva, los nuevos cielos y la nueva tierra. Toda nuestra vida y toda la disciplina que el Señor trae a nuestras vidas nos está preparando para ese día de eternidad. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, obedecerte tanto en este examen de la pobreza como también en el examen de la prosperidad. El Señor sería fiel a su pueblo rebelde. Llevaría a esta nueva generación a esta buena tierra. Les había dado su buena ley para que supieran cómo vivir, de manera que lo agradaran a Él y encontraran gozo y propósito. Pelearía por ellos, expulsando a los pueblos malvados que vivían allí. Pero entonces, ¿cómo les iría en este examen de la prosperidad? ¿Olvidarían toda la bondad de Dios hacia ellos? Leemos en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En esencia, esto establece una fórmula. Olvido equivale a desobediencia. Con el examen de la pobreza en la primera mitad del capítulo, vimos que recordar equivale a obediencia. Al recordar cómo Dios había provisto con gracia durante esos años en el desierto, aun siendo ellos murmuradores, se sentían inclinados a obedecerle en el presente. Pero ahora, al experimentar todas las bendiciones de la tierra y olvidar que fue Dios quien se las dio, se inclinarían a desobedecer. ¿Por qué? Porque en lugar de darle a Dios el agradecimiento y la alabanza que él merecía, se atribuirían el crédito a sí mismos por todas estas bendiciones. Olvidarían al Señor, sus corazones se envanecerían. Versículo 14. Olvidarían cómo Él los había humillado. Esa idea vuelve a aparecer en el versículo 16, para su bien. Entonces dice en los versículos 17 y 18, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ese es nuestro patrón natural si seguimos nuestra carne orgullosa, adjudicarnos el mérito por las cosas buenas que vienen a nuestra vida. Nos olvidamos de Dios y de su misericordia hacia nosotros y elevamos al yo. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto, como el rey Nabucodonosor. Un día, un año después de haber visto el poder del Dios de Daniel, cuando Daniel interpretó su sueño, y después de que Nabucodonosor en ese momento había alabado al Dios de Daniel, diciendo que su reino era reino eterno, y aún después de haber sido advertido por Dios a través de Daniel, que si continuaba en su orgullo, terminaría como una bestia del campo con su trastorno mental, leemos esto. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, pasándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y de inmediato, ¡bam!,
El Señor derriba a este hombre pomposo y sí, se cumple lo que había sido advertido. Él piensa que es una bestia del campo. El Señor sabe cómo humillar al orgulloso. En cuanto empezamos a atribuirnos el mérito por nuestros éxitos en esta vida, en lugar de agradecer humildemente a Dios por sus provisiones, llenas de gracia, sea por nuestras notas de la escuela, o nuestros trabajos, o nuestras familias, o nuestros talentos, cuidado. Dios sabe cómo humillarnos. Y otra vez, Él sabe que cuando Él se convierte en nuestro todo en la vida, vivimos esa vida bienaventurada, una vida de gozo, de paz y de propósito. Pensamos en las palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea, palabras que pueden describir a las iglesias ricas y exitosas de nuestro tiempo en nuestra cultura acomodada. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los miembros de esa iglesia en aquel tiempo estaban al borde del juicio. Y si no se arrepentían, podrían ser simplemente evidencia de que nunca realmente se habían arrodillado ante Jesús desde su principio. Así también para Israel, al experimentar todas las bendiciones terrenales de la tierra prometida, necesitaban reconocer la gravedad de olvidar al Señor. Nuestros últimos dos versículos dicen, y sucederá que si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les sirves y te postras ante ellos, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor hace perecer delante de ustedes, así perecerán ustedes, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor su Dios. Si nos olvidamos del único Dios verdadero, quien envió a su Hijo Jesús para morir por pecadores como nosotros, es solo cuestión de tiempo para que terminemos adorando a otros dioses. Tal vez no los Baales de Canaán, pero sí a los ídolos del dinero, del poder, posesión, del yo. Y podríamos estar en peligro de encontrarnos con el Señor en el día del juicio y que Él nos diga, apártense de mí, nunca los conocí. Oh, Dios, ayúdanos en esta prueba de la prosperidad. Manténnos humildes. Haznos recordar quién eres y lo que has hecho por nosotros. Y así llegamos a nuestra esperanza, nuestra única esperanza verdadera en ambas pruebas, tanto la prueba de la pobreza como la prueba de la prosperidad. Y es el Señor Jesucristo. Así como Dios guió a su pueblo al desierto, también leemos que después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto, no por 40 años, pero por 40 días. Esta sería su prueba, así como Israel, también llamado Hijo de Dios, experimentó su propia prueba. Pero mientras Israel falló sin confiar en el Señor, sin recordar quién era realmente su Dios, Jesús pasó su prueba y la pasó de manera perfecta. Allí está Jesús famélico después de 40 días sin comida, probablemente al borde de la muerte, humanamente hablando, y el diablo se acerca y lo tiene justo donde lo quiere y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, en pan. La verdad es que Jesús podía hacerlo, ¿verdad? Multiplicó los panes y los peces,
y alimentó a miles, convirtió el agua en vino. Y sí, era el Hijo de Dios, pero reconocía la soberanía de su Padre, confiaba en Él, no iba a tomar las cosas en sus propias manos. Y así como nosotros tenemos esta buena palabra del Deuteronomio abierta ante nosotros, Jesús tenía este texto escrito en su corazón. Y cita nuestro versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre. Eso no es la esencia de la vida, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese tiempo de extrema pobreza, Jesús pasó la prueba. Luego Satanás lanza la prueba de la prosperidad y le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, si tan solo se postraba para adorarlo. ¿Tenía Satanás tal autoridad? Bueno, Jesús en otro lugar lo llama el príncipe de este mundo. Pero una vez más, Jesús acude a este libro de Deuteronomio y responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y así como Israel, hijo de Dios, sería provisto si obedecía, también después de estos 40 días de ayuno, Dios envía a sus ángeles para ministrar a Jesús. Palabra que implica que le dieron alimento, algo muchísimo mejor que cualquier piedra convertida en pan. Queridos hermanos y hermanas, Jesús pasó la prueba gemela de la pobreza y la prosperidad, para que nosotros también podamos pasarlas al confiar en Él. El Señor proveyó maná del cielo para mostrar a su pueblo: Jesús es el verdadero pan de vida. El Señor proveyó agua de la roca. Jesús prometió: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando estamos abajo, experimentando gran necesidad, decimos: dame a Jesús. Cuando estamos arriba, experimentando gran prosperidad, decimos: dame a Jesús. Él vivió la vida perfecta por nosotros. Murió la muerte merecida por el pecador, por nosotros. Al dejar atrás nuestro orgullo y recibir humildemente su regalo de perdón y justicia, conocemos la verdadera prosperidad. Y cuando atravesamos la prueba de la pobreza, y esa puede describir a alguno de ustedes en este momento, quizás no financieramente, quizás de otra manera, quizás emocionalmente, podemos contar con Él. Él conoce tan bien nuestras necesidades. Conoce cómo podemos estar ansiosos por todos estos problemas en nuestra vida. Pero nos asegura: busquen primero el reino de Dios y su justicia, la que se encuentra en Jesús, y todas estas cosas, todas las cosas que necesitan, les serán añadidas.